Este es un audio para los catecúmenos de Terraza con los cuales me reuní hace un par de días y di una clase sobre la resurrección que terminó siendo una más sobre mi conversión. Espero poder haber ayudado, pero luego me quedó ese bichito picándome que no había hablado tanto de la resurrección. Entonces, este audio es un complemento para ellos y para cualquiera que quiera oírlo. Pero no me torturo mucho pensando en que me desvié o algo por el estilo, que no me atuve a leer el catecismo exacto o leer de la Biblia, porque creo que hay una fuerza, un valor en presentar uno de todo corazón su testimonio, decir lo que a uno le parece, sin creerse que uno es la última autoridad ni nada por el estilo, pero compartir lo que uno ha aprendido así de boca a boca, porque justamente se atiene esto a la tradición de nuestra iglesia. Habíamos dicho que esto del evangelio y evangelizar no significa lo que significa ahora. Ahora se habla de los evangelios para referirse a los libros de Juan, Lucas, Mateo y Marcos, o en general a la Biblia, al Nuevo Testamento. Pero originalmente el sentido de la palabra evangelio era y es también la buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente era el tema que tratábamos. La resurrección era entendida en aquel tiempo de una forma que ahora necesita más explicación o ha necesitado esto, porque incluso en aquel tiempo decir alguien fue crucificado, se sabía de lo que se trataba exactamente y del horroroso tormento en que consistía, porque ya algunos lo habían visto o lo iban a ver ese mismo día. Era un tormento que los romanos consideraban tan horroroso que no se lo aplicaban a sus propios ciudadanos. Era un tormento que habían tomado de Oriente y lo conservaron para aleccionar a través del horror, pero no se lo daban a sus ciudadanos romanos. Por eso vemos que San Pablo no es crucificado, no muere por crucifixión como sí muere Pedro, porque Pablo era ciudadano romano. Entonces el hombre de aquel tiempo entendía muy bien lo que significaba que alguien fue crucificado. No hay posibilidad de resurrección, no hay vida después de eso. Muere desangrado, torturado, colgado de un palo, hasta que se verifica su muerte y luego es enterrado. Decir entonces, en aquel entonces, que alguien había pasado por eso y después vuelve a la vida y anda por ahí por 40 días y hay hasta 500 testigos a la vez, pero hay muchos más que verifican esto, tenía otro impacto. Y ni que hablar que ese alguien era el Verbo encarnado, era Dios encarnado. Esto era liberador, esto era una buena noticia. Y habíamos mencionado que de el Nuevo Testamento los primeros libros son las cartas de San Pablo, no son lo que llamamos ahora los evangelios. Entonces, ¿de qué habla entonces San Pablo, por ejemplo, en Corintios 1:17, cuando dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, es decir, a dar la buena noticia? ¿Y de qué puede hablar cuando luego habla en otra carta
si no me equivoco es en Efesios, la tengo aquí marcada, dice, cuando llegó, os predicó el Evangelio, nuestro Señor. También esto está en Efesios 2:17. Cuando llegó, os predicó el Evangelio, nuestro mismo Señor, que era que leía lo que había escrito San Juan, lo que se había escrito de él, todavía vivo, no tiene ningún sentido. Él ya estaba diciendo la buena noticia, estaba evangelizando y él ya profetizaba lo que iba a suceder. Agréguese a todo esto que él había sido profetizado, que los judíos de aquel tiempo, y en general me parece el mundo antiguo, se había anoticiado de Cristo que iba a venir, que había sido profetizado. Por eso también vienen los 3 reyes de Oriente, los reyes magos. Y esta era la buena noticia, y ahí estaba verificada. Y luego San Pablo dice, si no hay resurrección, somos los más tristes de los hombres. ¿En qué creemos, no? Entonces yo decía, yo fui ahí, y como trato de hacerlo, de predicarlo de corazón, con el mismo entusiasmo que yo siento en mi corazón por este nuevo camino, por la gratitud que tengo, por esta gracia recibida de la fe, y ateniéndome lo más que puedo a la Biblia y al catecismo, entonces reviso, etcétera, etcétera. Y no me arrepiento porque también esto me justifica un poco. En Corintios 2 dice San Pablo, y yo estuve entre vosotros lleno de debilidad, de miedo y de temblor, y mi lenguaje y mi predicación no fue a base de persuasivas declaraciones de la sabiduría humana, sino a base de manifestación de espíritu y de fuerza, para que vuestra fe no se fundara en la sabiduría humana, sino en la fuerza de Dios. Espero haber logrado algo cercano a eso, porque claramente yo no tengo una sabiduría ninguna, si todo lo bueno que tengo es de Dios, pero tampoco es que podría tener la elocuencia y la sabiduría de otros, que no sé, Santo Tomás de Aquino o algunos otros pensadores contemporáneos que desarrollan los temas con mucha claridad y elocuencia. Vayamos a Efesios, porque leyendo Efesios yo pensaba, acá podría haber armado la misma charla, y si la hubiera armado de aquí, me hubiera acordado primero de dar gracias por vosotros, como dice al principio de Efesios 1:16, recordándoos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo bien, para que iluminados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a la que os llama. Ojalá algo de eso haya hecho de acercar a la esperanza que Dios nos ha llamado a todos, porque todos los que estaban ahí en esa clase y todos los que me oyen, por algo me oyen, por algo yo estaba ahí, por algo dedicaron su tiempo a eso. Dios, el Espíritu Santo, los ha llamado, los ha acercado, y hay que iluminar los ojos de nuestro corazón y saber cuál es esa esperanza a la que nos llama. Para eso el estudio ayuda mucho, la oración también, y seguir la ley de Dios. Y luego dice, más adelante, que desplegó en Cristo al resucitarlo. Es decir, conforme a la energía. Ok, vamos a leer un poquito antes del 19. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la energía de la fuerza poderosa que desplegó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, potencia y señorío, y de todo título existente, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador y puso a la muerte y a todo bajo sus pies, como dice acá la 22. Sometió todo bajo sus pies. ¿No es esa una buena noticia? ¿No es eso muy bueno? Imagínate para el hombre antiguo que creía en el Hades, en el Sheol, que la vida era como un descenso a la muerte y ahí quedabas. Escuchar esto, pero al día de hoy también. Cuando pensás, por ejemplo, en lo que te ofrece el budismo, ¿no? Una serie de reencarnaciones ad infinitum, a menos que llegues al nirvana, que es una suerte de nada. Es la muerte, es una condena o una muerte, esto es lo que te espera, por ejemplo. Y después podés ir por otras religiones que no ofrecen otra cosa mejor que esto, que son, digamos, dentro de la muerte o de alguna ficción. Antes de mi conversión, supongo que de la suya también, estábamos, como dice en Efesios 2:2, estamos siguiendo al jefe que tiene poder en la región del aire, al espíritu que actúa ahora en los hijos de la desobediencia, es decir, al demonio. Éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Esto me hace acordar a la frase de Shakespeare, of sound and fury, una vida llena de sonido y furia. Y nada más, hijos de la ira. Todo el ajetreo contemporáneo, por ejemplo, tantas veces nos perdemos y sin Dios somos hijos de la ira, de el que tiene poder en la región del aire. Y aquí luego dice, aún estando nosotros muertos por las ofensas, nos llevó a la vida con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y quiero que esto quede muy claro de la charla que di, porque creo que lo aclaré, pero quiero no voy a poder decir subrayarlo. Cuando no quise decirlo, lo dije. Subrayarlo, porque puede quedar en mi periplo de conversión como que fueron mis esfuerzos, mis virtudes, no. Es gracia de Dios. Por gracia habéis sido salvados. Y luego en el 8 dice, pues por la gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, es don de Dios. No procede de las obras, para que nadie se enorgullezca, pues somos hechura suya, ya que fuimos creados en Cristo Jesús con vistas a las buenas obras que Dios preparó para que las practiquemos. Y más adelante, estabais sin Cristo, extraños a las alianzas de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Pues Él es nuestra paz, el que de los dos hizo uno y destruyó el muro intermedio de separación, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y normas, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, haciendo la paz, y para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en sí mismo la enemistad. Él vence a la muerte. Esto me recuerda a una inscripción que hay en un pueblo cercano aquí en Cataluña, en latín, que me tocó traducir, que decía mors mortis morte mortem, y se refería a Cristo, es decir, vence a la muerte con muerte de muerte. Y cuando llegó os predicó el Evangelio, y es un poco lo que decíamos. Y aquí me serviría para cerrar todo esto que estoy diciendo, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, estar vigorosamente fortalecidos mediante su Espíritu, para progreso del hombre interior,
que Cristo resida en vuestros corazones mediante la fe, para que enraizados y cimentados en la caridad, seáis capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad. Es decir, esto, acá lo digo yo, tiene que ver con lo que decíamos, que la fe y la razón van juntas. Nosotros tenemos que fortalecer esta fe también mediante la razón. Es una de las formas, ¿no? No podemos descartar eso. Y de conocer la caridad de Cristo, que está por encima del conocimiento, a fin de que os llenéis hasta llegar a toda la plenitud de Dios, al que con creces puede hacer inmensamente más de lo que pedimos o comprendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, en los siglos de los siglos. Amén. Espero que les haya gustado este adendum. Gracias por escuchar. Dejen sus comentarios. Voy a agregar algunas imágenes de unas iglesias románicas que vi en Terraza y también quizá de la catedral. Un lindo lugar. Y les mando un saludo a todos. Que Dios los bendiga.